Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. En la clase pasada yo les había mencionado, le había dicho que le iba a traer el nombre de la antropóloga que ella, dentro de su formación de antropología, conoció al Señor y cómo fue su transformación, para que la busque. Ella se llama Azanami Martínez. Azanami Martínez, ella es española. Así que el video, ¿verdad?, de la forma que ella habla, cómo fue su conversión, su transformación, ella y con Dios. O sea, no fue, ¿verdad?, dentro de su formación y todo lo que ha investigado. Ella dice que necesitaba la intervención de Dios para que ella pudiera entender, ¿verdad?, y todo. Así que, dicho esto, el tema de hoy es el protestantismo y política en Puerto Rico desde el 1898 al 1930. Bien sabemos que aquí en Puerto Rico, antes de esa fecha, ¿qué era la religión que predominaba? ¿Cuál era la religión que estaba puesta, que nos impusieron? La católica. En el 1493, que fue el descubrimiento, llegaron aquí los españoles, ¿verdad? Y dando un poquito de historia, ya que se celebra ahora en noviembre el descubrimiento, sabemos que con eso trajeron todas sus costumbres, la parte política, la parte religiosa, todo lo que ellos conocían, y no fue si quieres o no. Esto es lo que hay. Así que desde el 1493 al 1898, esa era la religión y esa era la imposición que tenían, ¿verdad?, nuestros antepasados y los que vivieron aquí en Puerto Rico. La religión, nosotros pensamos que debe, ¿verdad?, en un momento se separa y se supone que separe el Estado y la Iglesia. Pero la religión siempre, a nivel social y político, han estado, de alguna manera, caminan paralelas. En Puerto Rico termina bajo España después de 4 siglos, ¿verdad? Terminamos bajo este régimen. Y en el 1898 se marca un momento histórico que vino nuevo gobierno, vino nueva cultura, nueva visión educativa y una misión descivilizadora estadounidense. Vamos a unas preguntas de repaso. ¿Qué acontecimiento, que esta ya la discutimos ahora, transformó la vida política y religiosa en Puerto Rico? ¿Qué acontecimiento en el 1898, que lo acabo de decir, fue la llegada del protestantismo a Puerto Rico, que terminó en dominio español, ¿verdad? Eso era lo que había primero, y cuando llega el protestantismo, pues hay una diversidad. ¿Cómo era la situación religiosa en Puerto Rico bajo España antes del 1898? Dominado por el catolicismo y sin libertad religiosa. Sin libertad religiosa. ¿Era eso? Era dominado. La palabra era dominado. Exacto. ¿Por qué las misiones protestantes se dividieron la isla entre diferentes denominaciones? Ay, eso no lo dijo el pastor Seno, perdona. Pon la foto. Que hicieron la isla como un bizcocho. Pues vamos a ver el bizcocho. Y entonces se dividieron. No se lee muy bien porque la foto era bien pequeña y yo la grande. Aquí está el bizcocho. Los bautistas fueron para acá. Entonces cada color, el amarillo es la presbiteriana. Ajá, que si vemos en la parte que está Lares, Las Marías, San Sebastián, el oeste de la isla. Menos Mayagüez. Mayagüez es adventista.
Está el colegio de ellos ahí, el colegio adventista. Está en el medio. La universidad. Sí. ¿Verdad? Cuando lo vemos. Después vemos el otro extremo, que es el marrón, que es episcopal, que es Nahuabo, Las Piedras, Yabucoa, Humacao, hasta Luquillo. Y los bautistas en la área verde, los discípulos de Cristo en la área roja, que es Ciales, Corozal, Toa Alta, Bayamón y Guaynabo. Pero eso usted va a ver en las iglesias concentradas en esos lugares. Entonces la iglesia metodista, que es el color azul claro, que no sé, o sea, quiere decir que Caguas, por eso somos la única iglesia metodista que habemos, porque Caguas cae en qué color. No, Caguas es bautista. Caguas es bautista. Territorio bautista. Sí, porque sí, eso fue lo que predominó, estaban aquí primero. Exacto. Ellos llegaron primero aquí. Así Por eso que que la iglesia cuando bautista cumple tantos años. Hay dos. Agua Buena, sí. Comerío y Ay Bonito son los que son metodistas. Se le llamaba ABC y Barranquita. Se le llamaba a esa área el ABC. Así que cuando vemos esto, por lo menos yo dije, ¿cómo, verdad? ¿Cómo se sentaron? Este canto para ti, este canto para ti, este canto. Porque Ellos lo dividieron, ¿de acuerdo? Lo dividieron así. Eso lo dice la historia. Y eso fue lo que predominó y así fue como se. Porque acuérdate que no había, excepto la católica, no había ninguna otra religión. Ellos lo estudiaron de esa manera. E incluso, aún así que está dividido en todos los pueblos, en la plaza, hay una iglesia aquí, católica. Uno va a la plaza y no, ¿verdad? Hay una iglesia de su denominación que predomina, pero en las plazas hay una iglesia católica. Es que en ese entonces no le permitían construir otra iglesia que no fuera la católica. Cuando llegaron los misioneros después, eso ¿verdad? Fue un poquito, pero no se permitía, es raro. Yo creo que en Guayama está, no sé si está Guayama y Bonito, que está la católica en la plaza y que en la esquina hay una metodista o una protestante. Pero esas son las excepciones. En Arecibo también está. Esas son las excepciones. En Arecibo. Y en Vieques. En Vieques. En Vieques la que está en la esquina aquí es metodista. Porque fue de las primeras que hicieron. Por eso, pero En Guayama. Y en Aybonito también. Pero aún así, Pero lo que predominaba era la católica. O sea, aún así, después de la división, sí, aún así, después de la división y después de tantos años, en el 2025, ¿verdad? Vemos que hay iglesias católicas que son monumentos históricos, que su construcción, ¿verdad? Va y está cogida por los monumentos a nivel estatal. Así que esa iglesia, independientemente, queda ahí, está la Portacheli, San Germán, así que son iglesias, ¿verdad? Y cuando viajamos, las veces que yo he viajado, casi siempre esas iglesias son históricas, son museos y quedan. Así que no importa, ¿verdad? Cómo lo hayan dividido, hay una iglesia católica, hay más de una iglesia católica, pero en la plaza, en el pueblo, siempre vamos a ver una iglesia y no todas son catedrales. Hay unas que son catedrales y hay otras que son capillas. Capillas. Así que Gurabo es más bautista. Gurabo es que más bautista ahí en todo. Gurabo es bautista. Sí, en el medio está Comerío y hay Bonito que es metodista. En el medio. El resto. Pero eso es para que tú veas que si uno conoce eso, si pusiéramos el mapa de las iglesias metodistas, son sobre 100 iglesias hoy día, para que tú veas cómo hemos ido evolucionando, ¿verdad? Y cómo el evangelio se sigue expandiendo. Cuando yo llegué a la iglesia del 2014, yo decía, la única iglesia metodista. O sea, ¿por qué? ¿Verdad? En aquel momento, porque hay iglesias, hay bautistas, hay
pentecostal, pero aquí en Cagua, pues esta es la iglesia. Si Y vas de- a Arecibo, la Son iglesia muchas. metodista en Arecibo es casi en todos los barrios, hay una iglesia metodista. Misiones. Pero al lado de acá, y ahora entiendo por qué, porque no hay, ¿verdad? Bautista, Sus principios, sus raíces. sus raíces, exacto. Así que una vez vemos esto, sabemos que esa denominación tiene una incidencia cultural y política en ese pueblo. Así que por más que tratemos de desligar, ¿verdad? Desligarlas, no, están bajo el ojo público, como yo digo, están ligados. Por eso a veces es difícil decir que el gobernante, gobernador o el alcalde, de qué denominación es. Porque por ejemplo aquí, en Cagua, hacen eventos ecuménicos, que hayan diferentes denominaciones de las que hay. Entonces tú no sabes como que, ok, predomina a quién él afilia de parte de él. Pues no sabes porque es lo mismo, hay actividad metodista, lo mismo católico, lo mismo bautista, así que no podemos profundizar en qué. El browncito, ¿qué es? El Brown es episcopal. Episcopal. Sí, porque Ponce que Es como violencia. Episcopal, sí. no, Ponce es episcopal. Ponce episcopal. El Browncito es congregacional. Congregacional. Sí, y Arecibo es MAC. ¿Qué es eso? Eso te iba a preguntar. Eso venía a saber, pero dice ahí, ahí donde lo dice, a no de cada nombre te está diciendo las abreviaciones. Un ejemplo, presbiteriana te dice que es la B, bautista. Ajá, pero la MAS. Es metodista y AC es, te digo ahora, Alianza Cristiana. Alianza Cristiana. Alianza Cristiana de Cristiana. Así mismo es lo de episcopal, el episcopal te cubre lo que es la letra E, que ahora mismo se me pierde, ¿verdad? Es episcopal, la B que es bautista, la M que es metodista y HU que es hermanos unidos. Ah, o sea que una sola tiene Diferentes denominaciones. denominaciones. Menciona una forma en que las misiones protestantes influyeron en la sociedad puertorriqueña. Establecieron escuelas y programas de salud clínicas, campañas contra el alcoholismo y promovieron educación moderna con nuevos valores cívicos. Los hospitales. Porque Los grupos, ¿verdad? De el hospital presbiteriano. El menonita. El Menonita. que fueron parte de. ¿Dónde empieza los menonitas? En algo bonito. Así que de ahí, ¿verdad? La historia, una de las cosas que enseñan cuando tú vas al hospital menonita es esa parte, la parte histórica a nivel religioso de lo que hacen. Y empezaron los grupos cívicos a hacer labor comunitaria, Atender necesidades que había. a atender necesidades fuera, ¿verdad? de la iglesia. Ujú. Entonces, ¿cómo contribuyó el protestantismo al surgimiento de nuevos líderes sociales en Puerto Rico? A través de la educación, la formación comunitaria y las instituciones que fundaron, surgieron maestros, enfermeras, pastores y profesionales que asumieron roles de liderazgo en la sociedad. Mira el Colegio Bautista de Cabo. ¿Cuántos años no lleva ese colegio? Por eso, y el Adventista. El Adventista, Está mira. el Colegio Católico, Notre Dame y Cristo de los Milagros, por velar, establecer aquí en Cagua. Y está el Adventista, que todavía está. Sí. Colegio Adventista y Bautista. Así que después de eso, hay otros colegios que son laicos, Sí, que no, que no tienen ninguna denominación y tú puedes, ¿verdad? Si el estudiante no, o la familia no creía en ninguna de las denominaciones que tenía el colegio, pues la alternativa, ponían los estudiantes allí, entonces tú tenías un popurrí de muchos niños que tenían otras denominaciones.
Entonces, dicho esto, ya vemos cómo la parte comunitaria establecieron coros, ¿verdad? Que hay un coro de la Iglesia Bautista que tiene no sé cuántos años, pero tiene más de 100. Tenían, Más de 100. ya ellos no. Ya ellos no, bueno, los que queden. Sí, pero tienen el coro. Tienen el coro, pero, ¿verdad? Yo recuerdo de nena que hacían un árbol y lo que se le veía era la cabeza y todo el mundo esperaba, no importa de qué denominación fuera, el primer coro de la Iglesia Metodista. Así que habían ligas femeninas, la Bautista, perdona, ligas femeninas, clubes juveniles, ¿verdad? De diferentes denominaciones, programas de alfabetización. Hubo de diferentes iglesias que crearon. Dímelo, pastor. Pensando en la educación, desde enfatizar la educación, los proyectos Head Start empezaron en las iglesias. Por ejemplo, la iglesia Bautista de San Lorenzo. Head Start empezó en la iglesia. Con la mamá de él. Mi papá fue el auspiciador del proyecto Head Start en San Lorenzo. Pero empezó en la iglesia y después se distribuyó en los barrios. Y después, pero en la iglesia se originó. Y después ellos consiguieron un local, pero la iglesia seguía auspiciando el proyecto. Sí. Y ahora eso es un fondo federal. Sí. Eso no se sustenta de fondos, esos son fondos federales. Pero El criterio para que el niño entre, nosotros pensaremos, ¿verdad? Hay gente que dice, yo quería la gestal, eso tiene un criterio de... Cuando el programa Gestal entró en el barrio de Las Carolinas, entró en la iglesia Bautista, que la iglesia Carolina tiene una iglesia Bautista pequeñita. Y ahí fue el primer gestal de ese barrio, en la iglesia Bautista. Ahora, también se trabajaban muchas propuestas a nivel federal que las iglesias sometían esas propuestas y esos fondos, en vez de ir a otras entidades, se le dirigía a las iglesias y las iglesias eran las que trabajaban esas propuestas federales, dando sus informes y dando todo con fondos de Estados Unidos. Programas de alfabetización, ¿verdad? Había mucha gente. No es como ahora que todo, ¿verdad? Es bien poca la gente que no lee y escribe. Pero en aquel tiempo eran minoría los que leían y escribían, así que se hacía, yo recuerdo por la parte de la escuela, que había un grupo de maestros que se quedaban para aquellas personas que querían leer y escribir, darle clase o en las iglesias. Si no querían ir a las iglesias, pues estaban en la parte, ¿verdad?, educativa. Habían actividades deportivas y musicales. Siempre en las iglesias, ¿verdad?, el coro, cuando uno escucha, ¿verdad?, artistas que dice que sus primeros comienzos como cantante, ¿dónde fueron? En los coros de la iglesia. Así que, de alguna manera, ¿verdad?, no nos debemos de extrañar que esa semilla que se sembró en ese espacio, cuando lleguen adultos, digan que hubo una conversión porque ellos estuvieron en ese escenario mucho tiempo. Aunque evitaban decirlo abiertamente, sus proyectos eran compatibles con la política, ¿verdad? No lo decían abiertamente, pero los líderes se reunían y había que enseñar inglés. En este caso, promover valores democráticos, crítica del sistema de católico español. Había gente pues que se resistía, otros que sí. Así que había ligar la parte política, exaltar la ley y el orden. Eso era importante, que la iglesia estableciera lo que a nivel político se requería, porque había más exposición. No es lo mismo decir a nivel político que había un orden y había unas directrices que establecerlo y hacerlo en la iglesia. Abiertamente no lo decían que era por eso, pero ayudaban. Y favorecen, ¿verdad?, el americanismo escolar. Todos sabemos que el sistema escolar y el sistema de salud de nuestro país es un copy-paste de Estados Unidos. Nosotros no tenemos autonomía. Así que por eso es bien difícil y a veces a través de los años vemos que hacen mejoras, que hacen reformas, pero como los estudios de necesidades y lo que hacen
viene de Estados Unidos, cuando lo queremos aplicar aquí, siempre hay algo que no cuadra, porque es diferente, igual que el de salud, ¿verdad? No es lo mismo crear un sistema de salud a nivel de Estados Unidos que de aquí de Puerto Rico. Somos diferentes, inclusive hay unas condiciones de salud que persisten en nosotros como puertorriqueños, de ellos que son, ¿verdad?, de Estados Unidos. Perdóname, mira, en cuanto al idioma, tan pronto aquí vinieron los americanos, ¿verdad? Ellos impusieron el idioma inglés por obligación. Querían eliminar el español, que era nuestro idioma nativo. Y eso pues le costó 10 años que los niños no aprendieron inglés ni aprendieron español. Fueron 10 años perdidos, una laguna. E inclusive, de ahí es que sale la famosa canción, Pollito Chicken Gallina Hen, porque las maestras inventaron esa canción para cuando el soldado americano pasara por las aulas, escucharan que estaban cantando y decían, pues le están enseñando inglés. A los 10 años se percataron de que no funcionaba y entonces cambiaron al idioma oficial nuevamente español. Pero cuando un país extranjero conquista a otro, lo primero que por lo general se pierde es lo que es tu identidad, ¿verdad? Y ellos, pues, el idioma lo quieren eliminar. Pero aquí estamos todavía con el español. Con el español, con el latino. Con el ¿Alguien latino. sabe por qué el machete se llama machete? No, latino. El machete es un instrumento, ¿verdad?, para nuestros campesinos, para cortar madera, caña, para labrar la tierra. Y ellos le pusieron machete porque decía, la marca era Manchester. Así que como no sabían inglés, pues le llamaron machete. Por eso es que es adoptivo de nosotros. Y es Manchester. ¿Verdad? Y Limber También. Esa no me la sé. Pero podemos aprender. Ajá. La palabra Limber salió real. Limber. No, salió de una bebida que hicieron congelada y se la dieron a una persona de apellido Limber, que vino a Puerto Rico, que la encontró tan sabrosa que le gustó tanto y tanto que entonces ellos tomaron, que como le gustó a Limber, esto es un Limber, pues se quedó Limber. Pero es por esta persona americana que le gustó el congeladito. ¿Verdad? Seguimos. De toda esta fusión surgen maestros, enfermeras, ya lo dijimos, líderes comunitarios, actores sociales e importantes de Puerto Rico. La tensión social también marcó. El sector católico veía las misiones como invasión cultural, competencia religiosa, instrumento del poder colonial, mientras que los protestantes se veían como restauradores del verdadero cristianismo y agentes de progreso, defensores de la injusticia social. Así que todavía podíamos percibir el elitismo de lo que era el catolicismo en aquel momento. Gracias. Así que el catolicismo era de esa manera porque viene de ¿dónde? De la realeza. Así que ellos se les hizo difícil hacer esa desconexión del pueblo allá, nosotros acá, ¿verdad? Los protestantes pues estábamos en un grupo, en un equipo, éramos todos, ellos no. Ellos, ajá, Nancy. Y todavía cuando a veces mencionamos que somos protestantes, piensan que son gente inculta, gente que no ha estudiado, gente que no tiene problemática, porque nos han segregado desde esa época y piensan fanáticos que no tenemos el conocimiento para poder hablar de algunos temas, pero viene de esa raíz que tú estás hablando. Exacto, en ese año, ¿verdad? En el año 1920 al 1930, el protestantismo nativo, surgen ahí los líderes puertorriqueños, no solo misioneros, sino también aparecen iglesias más contextualizadas a la realidad de la isla, ¿verdad? Fueron acomodándose a una realidad que viene del cambio de la gente. Aquí había de todo, todavía quedaban esclavos, habían campesinos, habían
negro, había todo eso, y ellos trataron de amoldarse, de acoger, de formar todas esas partes. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a pensar que nosotros, cada uno me va a decir, si usted fuera a arreglar algo como protestante, ¿qué arreglaría de la iglesia de hoy? ¿Qué diría? Esto yo lo modificaría, o esto sería algo beneficioso. Si tuviéramos esa oportunidad, como la tuvo, ¿verdad?, Martín Lutero. Las escuelas bíblicas. Las escuelas bíblicas, Sacarlas de la iglesia. llevarlas Sacarlas de la afuera. iglesia a otro sitio donde, aunque no seas de mi congregación, escuches lo que tengo que decir. Sí. Un puntito, montar un punto. Miren, quiero decir algo, ella dice eso, pero en el nuevo trabajo que yo estoy, ¿verdad?, que como esto se va a grabar, no voy a... pusieron los adornos navideños, pusieron los reyes, las ovejas, en el medio no hay nada. Acá está José, María tampoco está, y yo pues, en una reunión digo, ¿no han terminado el nacimiento? No se puede poner. ¿Qué tú me dices? ¿Para qué quieren los Reyes Magos? Si ellos están ahí, porque lo que, o sea, pero no pongas nada, por la corona, por la bola, por el árbol, pero no pongas algo que está incompleto, porque no se puede poner. O sea, ¿Y a quién estaban adorando los reyes? pues Y José solo. solo, Ya son solo. una oveja, tiene una oveja, Pastor. ajá, Cristo. pero ahorita ¿verdad?, en los momentos de oración estábamos hablando de la persecución cristiana, y ese tipo de cosas y esos detalles los dejamos, pasamos, y a mí, ¿verdad?, en la reunión se me salió y le dije, bueno, pues yo no entiendo, porque es que los reyes fueron a algo, y aquí la gente, o sea, pero no se puede poner. Entonces cuando tú miras eso, Y entonces, ¿hacia dónde está el crimen? Porque tú tienes que aceptar otras cosas. Ajá. Y decir, sí, está bien, pero esto no. Que no hay, No hay equidad de verdad. No hay equidad. los árboles no tienen nacimiento, ninguno, en la institución no hay. Así que no es tan solo fuera de Puerto Rico, Sí. ¿verdad? Esa es solapada. Las organizaciones de alguna manera están introduciendo el que tú, ¿verdad? Pues, pero... En el tribunal lo quitaron hace años. Y cuando se hizo la fuerza, lo que dijeron fue lo siguiente: si tú quieres que pongamos el nacimiento, lo vamos a poner. Pero si aquí hay una secta satánica y ellos quieren que pongamos algo, también lo vamos a poner. Ok, sí, porque no... Libertad. Sí, porque la libertad es para todos. Pues entonces optaron por no poner el nacimiento. Pues yo me imagino que esa gente irá por la misma línea, pienso yo. Pero no es que están esperando que llegue Nochebuena para ponerla. Bueno, yo pregunté, pues esperaré, le diré. Regularmente, pues como el niño nace en Nochebuena, ellos te lo ponen todo y en Nochebuena van y ponen el niñito como que ya nació y traen a María. Pero entonces yo pondría el pesebre vacío. Bueno, pues. Pero regularmente, ¿por qué esperan el 24 para poner el niño? Pues sabré si llega. No cuentas. Exacto. Lidia. Yo veo una oportunidad en eso. Y me explico ahora. Yo en estos días, a mí me gustan las películas, no sé si lo estoy pronunciando bien el nombre, de Madía o Madea, ¿cómo se llama? Madía. Y él hizo una de Navidad. Y van a llegar a este pueblo donde necesitan fondos, porque es un pueblo agrícola. ¿Y qué pasa? Que necesitan fondos y estas industrias grandes le proporcionaron esos fondos y no miraron las letras chiquitas. Y en las letras chiquitas decía
era para celebrar el jubileo de Navidad. Y ahí es donde los granjeros, toda esa gente llevan todas sus cosas. Ok. En las escuelas se estaba preparando con los villancicos y los niños y demás, pero cuando leyeron las letras chiquitas no podías hacer mención de nada de la natividad. De Cristo, no puedes mencionar nada. No podías mencionar a Cristo para nada, y eso es una realidad que vivimos hoy día. Pues, ¿qué hizo la muchacha? Ah, pues está bien. Después que hubo toda la crisis y demás, está bien, ok. Pero cuando tuvo la oportunidad del micrófono, pues ella les agradeció a las compañías, a todo el mundo, y le dijo, y gracias a ellos que han creído en esto, que qué sé yo qué, que demás. Entonces los comprometió públicamente, pues ya ahí ellos quedaban como los buenos. No podían prohibir, y así que invitó a los niños a participar, ¿verdad? Cuando estabas haciendo el cuento, yo vi una oportunidad que tú tienes dentro de tu trabajo. Dentro de tu trabajo para educar. Porque los reyes sí, ¿por qué los reyes? No tenían ni por qué estar ahí. Ellos llegaron después. Eso. Pero tuviste la oportunidad de crear conciencia. O sea, que esto pues sí es malo, pero lo tenemos que ver, tenemos que estar preparados como cristianos para atrapar las oportunidades que la vida nos da. Lo dije, pero no entiendo porque hay una cosa que no tiene, o está el niñito o ponemos las coronas y sacamos, porque es que no hace sentido. Pero pues siguieron la reunión y me dejaron Pero le sembraste. por loca. Nos quedamos en qué cosa, ¿verdad? Nosotros si tuviéramos la oportunidad de cambiar, quedamos en las escuelas bíblicas. ¿Qué más? Sacarnos de escuelas bíblicas, sacarlas de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pudiéramos reformar? No de la iglesia, perdóname. No sacar la escuela bíblica de la iglesia. Llevarla. Sacar la escuela bíblica de la estructura. Tirarlas a la calle. Buscar otro lugar donde se den. Aquí había una persona que en su casa daba estudios bíblicos los miércoles, ¿verdad que sí, Nora? Sí. Y tenía un grupo que asistía. Eso es sacar la escuela bíblica de las paredes del templo. Y llevarlas a otro lugar donde nos reunamos a orar, a estudiar, y que no tengamos este tiempo limitado, porque es por un horario que tenemos que hacerlo. Y Nora lo tenía, ¿verdad, Nora? Sí. Nancy, ¿vas a decir algo? Sí, aportando a eso que dice Marta, de llevar las escuelas bíblicas a otro lugar, hay que identificar áreas donde llevar, cómo llevarlas, porque las leyes con las que se trabajan hoy día no son las leyes que se trabajaban antes, que tú podías reunir niños. Sí, montar un kiosco. Exactamente, y llevarlos a tu casa, coger una clase Menos. bíblica, porque tenemos que trabajar. Son muy buenas ideas, pero ahora hay que trabajar con una Acorde las leyes. estructura, Con el una gobierno. estructura completa. Pero a para veces la escuela bíblica y este tipo de cosas lo necesitamos más los adultos que los niños ya casi. La reunión sería sacar la escuela bíblica para adultos, para nosotros, para poder aprender y manejarnos en cómo vamos a manejar después la otra situación. Porque con los niños me molesta el servicio social. Yo no lo llamaría sacar la escuela bíblica de la iglesia, porque hay una población que sí es para esa población es funcional, sino extender la escuela bíblica. Exacto. Un brazo extendido. Un brazo extendido. La iglesia me sirve para nutrirme, para congregarme, para estar, para yo poder ¿qué? Salir. Porque yo no puedo extender nada que no tenga conozco. o que no tenga. Y a veces el error que se comete, que se quiere hacer muchas cosas afuera, pero si no tenemos el conocimiento para hacer, no puede dar lo que no tiene. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a hablar? O sea, no podemos dar lo que no tenemos que primero aquí Nutrirnos. ¿Verdad? Yo, cuando traje el ejercicio, lo que yo reformaría, pondría los estudios físicos. Volvería al estudio de la iglesia, donde podíamos, a veces nos extendíamos y era como, son las 9, pero habían días
que pasaban 2 horas y ni nos dábamos cuenta. Exacto. ¿Por qué? Porque la pregunta, si se estaba hablando de José, pues habían 1500 preguntas, porque a lo mejor no la sabe, posiblemente Marta sabe, pero yo puedo tener 300 dudas y lo veo y lo quiero aprender de manera, porque lamentablemente aunque el estudio esté virtual, no es que sea malo, es que si yo tengo una pregunta, ok, la anoto, que lo he hecho, pues qué sé yo dónde lo anoté después del domingo, para venir a traerla o preguntar. Dime, Lidia. La mayoría de los estudios deberían de ser físicos, presenciales, pero la mayoría de las personas lo que está es buscando el estudio de la Biblia, no de los acontecimientos. ¿Ve? La mayoría de la gente que llega nueva quiere conocer La Biblia. la palabra. Cómo Entonces, en eso interpretarla, tenemos cómo que tener leerla, cómo cuidado. entenderla. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos dando? Porque si yo no conozco la palabra, volvemos a lo mismo. No puedo salir afuera. Exacto. ¿No? Porque me cojo otra persona de otra denominación Y más me va preparada sacando. y me dice 4 cosas y yo no sé qué responderle y digo, pues está Por eso bien que la aquí. vamos a estudiar, por eso mismo. Así que es una de las cosas que yo, ¿verdad? Si tuviera La oportunidad. esa oportunidad, volvería. Y yo pienso que a lo mejor tenemos duda de volverlo a hacer porque a lo mejor pensamos que el alcance, ¿verdad? Pero yo lo pondría que se grabara el estudio como tal y con las preguntas, con las dudas, con las conversaciones, porque aprendemos unos de otros, Es con las conversaciones que aprendemos. que aprendemos y crecemos. Pero a veces si no estamos grabando, y nos convertimos en lo que Omaira, yo entiendo el punto de Omaira, de ser un poquito más close y más insertivos en aprender lo que Lidia dice, la Biblia, pero para poder enseñarla a otros y compartirlo con otros, sería muy bonito si volviéramos a tener eso que es el close de aprender para poder enseñar. Como tú dices, Nora puede saber todo y yo no, pero si no lo compartimos y ella se queda con eso, ¿cómo me va a ayudar a mí para yo poder ayudar a otros? No, hay manera. y que hoy día, No hay crecimiento. Exacto, no hay crecimiento. hoy día tenemos un factor que es el internet. Y podemos estar, porque aquí todo, el que no tiene Facebook tiene Instagram, el que no tiene Instagram tiene Telegram, el que no tiene Telegram tiene Google y el que no tiene TikTok. O sea, una de ellas va a tener, y siempre en esa plataforma sale alguien que te va a decir algo que posiblemente si tú no estás bien centrado, seguro en el conocimiento real de lo que es creer en Dios y en lo que creemos nosotros como metodistas, uno se va y escucha y dice, adiós, mira esto, y no tenemos el foro para consultar, no, esto no es, esto está equivocado, esto, igual que yo, lo tienen también los jóvenes y también los niños, porque hoy día los niños tienen el mismo... Ajá, Nancy. Que estás hablando de eso y me viene a la memoria la importancia de memorizar los textos bíblicos, que antes se reforzaba mucho en la memoria. Y este texto, desde que eres niño y aún cuando vamos a grabarnos el salmo, vamos a aprendernos de memoria, y ahora, por la modernidad, por la facilidad de la tecnología, yo lo busco y deja ver qué es lo que dice. Dejamos de memorizar y trae varios beneficios. En el momento que más cargado tú estás, esa palabra viene a tu memoria. ¿Por qué? Porque te recordaste de lo que habías aprendido. Y entonces ahora en la educación lo que dicen, no, vamos a que tengan un pensamiento crítico y no memoricen tanto. Y entonces, como no memorizan, no tienen una palabra para entonces estar ahí buscando ese pensamiento. Dale, Lidia, antes de irte. Bueno, a lo que quiero decir, ¿verdad? Y es, quiero ser breve, un testimonio. Sonó, pero nos queda. Dale. Esta mañana los invito a que lleguen temprano. A las 9:15 de la mañana estamos haciendo un momento
que miren, son espectaculares. De verdad que sí. Aquí todo el mundo debería de estar ahí, pero bueno, ahí está lo que tiene que llegar. Bien, hablando de los estudios bíblicos, de aprender la palabra y demás, de vez en cuando yo uso la tecnología y me gusta escuchar a Dante Gebel. Sí, a mí también. Él tiene él le llama el DNA de River Church, ¿sabes? Su iglesia, y es como él funciona su iglesia. Y cuando yo lo estaba escuchando, yo decía, ¡wow! Pero después, cuando terminé de escucharlo, que lo empecé a rumiar, yo dije, no es tan guau nada, porque aquí yo no veo dónde es la parte de congregarse. ¿Sabes? La obra está establecida, hacen 1000 cosas, pero ¿dónde está la parte de congregarse? La palabra me dice que no es por obra. Y si yo no me congrego, yo no aprendo, yo no sé de los demás, No crecemos. yo no conozco, no creo, No y aplico lo que aprendo. no tengo esa parte de ser agradecida y de tener acción de gracia, porque yo puedo hacer mi obra porque puedo, no porque puedo. No necesariamente sea ni porque las quieres hacer. Exacto, pues dinero, pues ¿qué es lo que tú necesitas? Dinero, pues ahí está. Entonces, cuando nos congregamos, cuando estudiamos la palabra, podemos, ¿verdad? Podemos repeler, quizás sea bombardeo de cosas buenas. Aparentemente. Aparentemente. Aprendemos a Y yo no discernir. digo que él esté mal, pero le falta, a todos nos falta. Por eso es tu pregunta, ¿qué me cambiaría? Sí. Y voy a hacer un anuncio para irme. Cuando yo voy a Emaús me encanta. Porque Emaús yo aprendo, crezco, me nutro, Sirve. Uno sale renovado. renovado, y como hay 1000 iglesias allí, todos somos hermanos. Y aprendemos uno de los otros. Eso es así. Pues nada, alguien más que quiera hacer el cambio en su iglesia, dime. Mira, que el estudio presencial, a veces uno pendiente, ¿me entiendes? Y cuando estamos todos juntos, tú aprendes algo que tú no hablas, pero yo no sabía eso y que aprendes más de lo que aprendes tú. Claro, ¿verdad? No todo el mundo, ¿verdad? El vocabulario, el contexto histórico, hay ciertas cosas dentro de la Biblia que uno tiene que tener como unos conocimientos para poder entenderlo, porque tenemos que, ¿verdad? Y eso se aprende con el tiempo, porque personalmente al principio la leía y era como, ajá, y me daba coraje porque pues no entendía cosas y yo soy así. Entonces, ahora puedo leerla y puedo llevar, pues busco la historia, busco el contexto, pero no todo el mundo tiene ese conocimiento, pues porque, ¿verdad? Hay gente que sí, hay gente que no. Así que, pues nada, ya vamos para la 4ª clase. Espero que... Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Espero que hayan aprendido, hermanos, que el Señor les bendiga. Así que seguimos con una torcha encendida para el próximo domingo. Los invito.